las experiencias de laboratorio, como les había dicho en la clase pasada, son básicamente esas que les comenté. Entonces yo les voy a enviar eso, no sé si hoy o mañana, creo que mañana más bien, luego de la clase de teoría. Muy bien, entonces vamos a ver más que todo eso y que ustedes ya los grupos que hay, si a alguno le hace falta un integrante, vayan poniéndose de acuerdo. Entonces, pues bien, ya déjenme ver un momentico que voy a buscar, tengo abierta la guía, aquí tenía todo, pero me hace falta buscar la carpeta compartida, un momentico. Ya va un momento. Bueno, un momentico. Ahora se me perdió la... Un momento. Un momentico. Ay, caramba, ¿dónde está? Bueno, caramba, no encuentro eso. Bueno, estaba buscando la carpeta que nos compartieron de cuáles son los laboratorios, pero lo puso en un grupo el profesor, ahora no encuentro eso. Sin embargo, yo les voy a compartir la guía. Ya va, un momentico. Ya se las hice, ya se las coloqué en el CIPI, la guía de laboratorio de la práctica. Entonces, es esta. En este mismo formato yo les voy a ir subiendo las guías cada 8 días y ustedes deberán prepararla antes de hacer la práctica. Entonces, para hacer el informe es lo mismo, ustedes escriben acá, ya eso está en Word, guía de laboratorio número 1, objetivos, pero aquí colocan el grupo y los integrantes del grupo, quienes estuvieron con ustedes haciendo la práctica. Quien no haya hecho la práctica, pues no tienen, pero les ayude más adelante, pues no tienen que ponerlo, porque si no lo ha hecho, entonces a lo mejor más adelante se le puede o en otro espacio él a hacerlo y entonces ya le tocará por separado. En este caso, este es solamente de tipo informativa, no es que ustedes en la otra semana me van a entregar un informe, no, yo en este caso no lo voy a exigir porque estamos comenzando y esto es es una introducción al manejo de los simuladores. Entonces tienen 8 días más para que puedan leer, averiguar acerca de los software, los simuladores, no ponerse de acuerdo los integrantes del grupo, entonces no me van a enviar informe, pero sí, entonces ya para la próxima semana
sí ya comenzaremos con la práctica como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que contiene la guía. El objetivo general, conocer el funcionamiento básico de 3 software que son el FED, en la parte de simulaciones en física, que es el más ampliamente utilizado, el funcionamiento básico de Tinkercad, que se utilizará para la parte de circuitos. Y bueno, en esta primera parte hacer montajes en FED, Tinkercad, y el otro es BPL DC Circuits. Para este se va a utilizar para líneas y superficies equipotenciales y también creo que para otra de las prácticas que se van a llevar acá. Un momentico, espérense un momento acá. Ve, toma la comida, ven. Toma, no, ven, toma. ¡Ven! A ver. Te voy a pegar. Vete a ayudar pareja. Quédate quieto. Bueno. Un momentico aquí que la está molestando, ya va. Entonces, disculpe. Aquí entonces, van a ser básicamente esos 3. El BPL de ese Circuits, ese es un software que es pago, pero me dijeron que ya hay un profesor que hizo el pago y que bueno, eso se instala, espero, así fue el semestre pasado, dijeron lo mismo, pero esperemos que así sea. Ustedes tienen que abrir sus cuentas, iniciar sesión, bueno, pueden abrir una cuenta con sus correos institucionales para el caso que se les pide. Pueden hacerlo todos o el monitor del grupo, ahí ustedes se ponen de acuerdo. Preferiblemente
si lo pueden hacer todos. Entonces, para este caso del BPL tienen que tener el Adobe .air y luego entonces descargarlo y ahí para poder entrar a este. Entonces, cuando llegue o ustedes van mirando, pues ahí lo podrán utilizar. Entonces, básicamente es manejar con propiedad o conocer estos simuladores para cuando llegue la guía, entonces luego no esté, que cómo se hace eso, que cómo dibujo esto, que cómo hago la resistencia, que cómo, nada. Ya se supone que ustedes deben tener conocimiento del mismo antes de hacer la práctica. Y así les va a rendir mucho más el tiempo y las 2 horas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces básicamente eso. ¿Cuáles son los temas de consulta? Entonces aquí aparecen, yo les doy los links. Entonces, si un grupo tiene 5 estudiantes, entonces, bueno, se ponen de acuerdo. Bueno, el monitor le toca a los 3, por ejemplo. O el otro integrante va a tomar el FED, a trabajar bien esa plataforma, que no exista duda alguna. El otro entonces el Tinkercad y así. O sea, la idea es que todos los integrantes pues sepan por si acaso llegan a tener alguna dificultad, pues ahí está. Entonces, los simuladores son esos 3, como les dije, básicamente. Y entonces, esta es la guía para que ustedes puedan ir mirando. Por ejemplo, para el caso del FED, entonces, aquí dice, en el buscador escriba FED. Entonces, ahí están las instrucciones. Aparece como es de ciencia, simulaciones y demás. Esta es lo que les va a salir en la pantalla. Ustedes seleccionan física. Entonces, hay para el caso del FED para estudiantes y para docentes. Entonces, ustedes se registran con su cuenta institucional, siguiendo todos los pasos que aparecen aquí, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí está, creo que está en la ventana. Aquí ya yo lo tengo, el FED. Entonces, ya aquí aparecen, fíjense, en el FED aparecen, ya yo hice todos los pasos que aparecen allí, selecciono física y entonces voy a la parte que corresponde a electricidad, imanes y circuitos. Le doy allí, entonces aparecen, fíjense, kit de circuitos, de construcción de circuitos, dice que es nuevo. Kit de circuitos de corriente sea alterna, bueno, es nuevo. Y aparece la ley de Coulomb, entonces también lo vamos a hacer, la ley de Coulomb a la fuerza eléctrica entre los cuerpos, es muy sencillo, ustedes tienen que tener la base teórica, el fundamento teórico de la ley de Coulomb, cómo se utiliza, cómo se calcula, porque si no, cuando vayan a hacer el laboratorio, no, yo no sé qué es eso, qué es lo que voy a hacer aquí, bueno, entonces están en nada. Y por eso los temas de consulta los tienen que averiguar con anticipación. Aquí entonces existen varios, construcción de circuitos de corriente directa, que es con el que vamos a trabajar, es decir, circuitos de corriente directa, no corriente alterna. Hay un laboratorio de capacitores, también en la guía aparecen 2, en la parte de capacitores, en función de la distancia de separación y en función del área, y también uno para cuando se inserta un material dieléctrico. El travoltaje que yo les decía en la introducción de la clase, cuando se pisa sobre la alfombra y se toca aquí esto de metal,
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí la parte electrostática, globos y electricidad estática con un Kersey, la ley de Ohm, bueno, hay varios, ustedes ven y lo siguen. Keren, llámalo. Corre, te llama Keren. Bueno, entonces aparecen varios allí para hacer, ¿verdad? La resistencia eléctrica de un alambre, es decir, cada guía les va a mostrar algo. Por ejemplo, si yo digo aquí, vamos a ver circuitos, entonces construcción de un circuito, le doy allí y entonces aquí aparecen los elementos, un cable, una batería, una bombillita, una resistencia con sus colores para saber cuál es, un interruptor, bueno, y aquí el término para cuando se llegue al circuito. Muestre los electrones o convencional, bueno, y aquí está. Hay uno también aquí avanzado, entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner un cable, entonces yo vengo y tengo un cable aquí. Me muestra los electrones, si no quiero que lo muestre, pongo así, convencional. Entonces, en este cablecito, yo tengo esta batería. Aquí yo puedo colocar si es positivo, negativo, un circuito simple. Puedo poner una bombillita, un bombillo. Y bueno, ya será entonces colocar aquí, hacer las conexiones de los cables. Luego puedo poner aquí otro cable. Bueno, varios y cerrar el circuito. Yo lo tengo sostenido para si lo quiero hacer así, así, o puedo poner otro cable. ¿De acuerdo? Aquí también otro cablecito, por ejemplo, que vaya aquí y lo puedo estirar. Entonces ustedes tienen que saber eso. ¿Qué pasa? ¡Ere! Mira, se está comiendo los niños. Mira, ella comió uno. No, todavía no, a las 7. ¿Dónde está? Mira, ve. Vení a comerse. Mira. Ven, ven. Ven, que te voy a echar la comida, ven. Bueno, entonces ustedes lo pueden hacer. Muy bien. Entonces, si yo quiero poner este alambrito aquí para conectarlo y entonces bajar aquí la bombilla y hacer así, entonces, bueno, quiero cerrar el circuito. Entonces coloco un cable, otro cablecito vertical, por ejemplo, y ya. Ahora, si yo quiero poner el interruptor, entonces miércoles se está incendiando. Entonces quiere decir que esto tiene eliminar. Eliminar. ¿Vieron? Que ahí aparece la llama porque lo he conectado mal. Cuando vean, hasta menos mal que aquí aparece. Entonces ponen la bombilla, un circuito. Puedo poner un interruptor aquí en medio de los dos. Aquí dice cortar, si debo cortar.
Entonces pongo cortar y poner entonces por ejemplo, un interruptor. Entonces ustedes van armando el circuito. Yo puedo poner un interruptor también aquí. Y entonces el interruptor me va a decir si lo abro, lo cierro. Puedo poner acá. Bueno, pueden hacer aquí. El interruptor está cerrado. Muy bien, el interruptor está cerrado. Muy bien. El interruptor está abierto. Bueno, generalmente se puede poner el interruptor, pero yo les enseño los elementos. Esto se elimina. No es necesario un interruptor. Entonces aquí falta la batería. Si quieren cortar, lo cortan. Ah, no. ¿Dónde está la batería? Voy a poner con electrones. Negativo acá. Positivo. También la llama. Profe, el foco. ¿Ah? Es que el mismo cable está haciendo retorno porque está conectándolo a un mismo polo en el foco. Mire el cable. Vale. Ah, sí, verdad. Tienes razón. Voy a eliminarlo aquí. O lo puedo cambiar. ¿Qué te está? Un momentico, por favor. Bueno, ustedes pueden entrar. Mientras tanto, vayan entrando al FED y me muestran o alguno cómo lo va haciendo. Si yo quiero poner un voltímetro, entonces lo puedo poner acá afuera. Un amperímetro también está. Siempre tratando de hacerlo aquí afuera. Si voy a medir voltaje, entonces tengo que poner acá un extremo y al extremo de acá, del circuito. Si voy a medir el voltaje del bombillo, entonces pongo acá y pongo acá. Ahí me sale 0, porque no está la batería. Y así entonces puedo tener, pero en este nada más están estos elementos. Si quiero poner una resistencia, entonces también coloco la resistencia. Puede ser aquí, dice, para una batería de 9 voltios con un bombillito, pero poner una resistencia. Esta resistencia es marrón, negro, negro, marrón es 1, negro es 0 y el multiplicador, el tercer color es por 10 a la 0. Entonces serían 10 ohmios. Si yo tengo acá, aquí aparece 10 ohmios, ¿de acuerdo? Si la quiero eliminar, puedo poner aquí una resistencia, luego otra por acá, serían 2 resistencias en serie. En un circuito, aquí viene este cablecito, la puedo conectar acá. En fin, todo eso allí mismo les va indicando, ¿vale? Bueno, bueno, entonces voy a volver. Entonces, bueno, ya este kit de construcción de circuito. Vamos a ver este que es el de la ley de Coulomb. Entonces, bueno, este sí, el FE se va a utilizar para el caso de circuitos. No se utiliza el FE de corrientes continuas, sino el Tinkercad, que es el que más se utilice, pero si llegan a tener alguna dificultad, pues pueden hacerlo así. Está mucho más, ahora se los voy a enseñar. Por eso es que, como no he usado
el circuito acá en el FET, claro, yo puedo armar la bombillita, los cablecitos y todo eso, pero en el Tinkercad parece mucho más real. Entonces, en la ley de Coulomb aparece una escala macro y una escala atómica. Si yo digo escala macro, entonces aquí me aparece la interacción entre una carga Q1 y Q2. La distancia entre ellas, aquí está, de 4 a 7 serían 1, 2, 3. Digamos, cada rayita de esta es 1 centímetro. Entonces, la distancia de separación, 3 centímetros. La carga 1, aquí les dicen enseguida, carga 1 vale, es negativa, está en color azulito, menos 4 microcoulomb, y la carga 2, 8 microcoulomb. Eso es lo que vamos a ver en la teoría, ok. Vimos en la introducción. Muy bien, entonces, 4 microcoulomb es menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y aquí también 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Muy bien. Entonces, esta es la distancia de separación. Entonces, yo tengo que saber, aquí enseguida me da la fuerza. Fuerza en Q2 por Q1. Entonces, la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 va a ser una fuerza atractiva, porque una es negativa, otra positiva. Pero resulta que aquí me va a dar 319.55 newton. Y esto es positivo. ¿Por qué? Porque aquí el valor que les va a dar es la magnitud, y la magnitud va a ser el valor absoluto del producto de menos 4 microcoulomb por 8 microcoulomb sobre 3 centímetros al cuadrado, que serían 0.003 al cuadrado. Entonces ya aquí les da el valor. Entonces se dice, bueno, vamos a ver si aumentamos la distancia de separación. Entonces ya la fuerza disminuye. Si nosotros, aquí era que estaba, disminuimos la distancia, entonces inversamente va a aumentar, porque la fuerza es inversamente proporcional a la distancia de separación. Ahora bien, por otro lado, si aquí tenemos 341, ¿dónde era que estaba ahí, verdad? 319.55 con estos valores de carga. Ahora bien, yo puedo aumentar el valor y va a aumentar. ¿Por qué? Porque la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. Entonces, si aumento aquí la carga 1, pues la fuerza va a ser mayor. ¿Y dónde más va a ser mayor? Cuando se tiene aquí, cuando se disminuye la distancia. Entonces, yo puedo hacer primero de un centímetro, 2, 3, y así ir mirando valor de la fuerza, aumentando la distancia de separación. Y lo otro es, por ejemplo, variando las cargas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros, o que se ve en la fuerza eléctrica o ley de Coulomb. Esta es escala macro. ¿Qué quiere decir macro? Que estamos hablando sistemas del orden de las micras, por eso entonces microcoulomb 1 por 10 a menos 6 micras. Coulomb, perdón. Coulomb. Ahora, a escala atómica, entonces quiere decir que las interacciones se dan, digamos, la escala aquí no va a ser en centímetros, aquí va a ser 10 picómetros. Todo lo que sea pico va a ser de 10 a la menos 12 metros. Entonces, esta distancia 10 a la menos 12, por eso se dice escala atómica, porque es la distancia, o va a ser del orden de la distancia del radio atómico, es del orden de 10 a la menos 15 metros. Eso sería en Fenn. Pero la distancia que hay del electrón a escala atómica, el electrón del primer
nivel al núcleo, esa distancia de separación es de 10 a la menos 10. Entonces ya aquí será escala atómica, por eso se llama así. Entonces se mira, ¿cuánto es? Aquí está Q sub 1 menos 2, la carga eléctrica del electrón, unidad fundamental, y aquí más 4E. Creo que era lo mismo así, ¿verdad? En la escala macro, ¿cuánto teníamos? No, menos 4. Vamos a ver si nosotros tenemos, hacemos aquí menos 4, y en la otra también tenía, no, 8. Bueno, 8. Fíjense entonces aquí, la distancia de separación, aunque aquí está en picómetros, pero bueno, si yo tengo 1, 2, vamos a acercar aquí 40. Por ejemplo, miren, 1, 2, 3. Cada son 10 picómetros. Entonces serían 10, 10, 20, 30, la distancia de separación. Con esta distancia de separación, la fuerza en Q1 por Q2, entonces ya aquí la fuerza debido a Q2 va a ser hacia allá y la fuerza en Q1 va a ser hacia allá. Y la magnitud por la ley de Coulomb, es decir, el producto de las cargas inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado, es 8.78 por 10 a la menos 6 newton. Si yo entonces ahora aumento esa distancia de separación, ¿cuánto va a ser? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Aquí, muy bien, menor. Entonces, al aumentar la distancia va a ser menor. Ahora, yo puedo aumentar también aquí la carga. Por ejemplo, menos 5. ¿Cuánto entonces va a ser? 6.07 por 10 a la menos 6. Entonces, aquí es demostrar eso, la ley de Coulomb, que se vio en la introducción en la parte de la teoría. Mañana vamos a ver algunos ejercicios, pero entonces ya este es sencillito, ustedes tienen que tener en cuenta. Van haciendo los cálculos, pero aquí ya les aparece. Entonces hacen una tablita de datos, si es variando la distancia, enseguida van colocando, ¿verdad? La escala, cuánto equivale la distancia, cuánto es la carga Q1, cuánto es Q2, y allí ya lo tienen. Entonces, este es el que se hace por el FED. Luego hay otro que es el travoltaje para el caso de, esta es una de la parte de electrostática. Entonces, aquí al rozar, cuando John Travolta aquí rosa sobre una alfombra como está en la parte de la descripción del PDF que les compartí en la teoría, y él va a tocar aquí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Pero no hay... Bueno, aquí vuelvo inicialmente. Toca aquí y entonces es la parte electrostática, pero no sé aquí. Pueden hacer entonces captura de pantalla para ponerlo en el informe y lo van colocando ahí, screenshot. También aparece las acciones básicas de teclado, mover el pie hacia un lado, mover hacia el lado, mover la mano, que yo lo hice por las acciones básicas, aquí aparece, les va indicando, ¿vale? Y también, si quieren ver pantalla completa, bueno, pantalla completa, acerca de, entonces aquí les van indicando todo, ¿sí? Bueno.
Entonces, ese travoltaje es una de las experiencias, o creo, de las preguntas con respecto al laboratorio. Bueno, disculpen, ya pasé al otro. Si hay alguna pregunta del simulador, ustedes van haciendo tal y como está aquí. Entonces, ya yo entré acá, aquí van los pasos. Si quieren registrarse con sus correos, van a la parte de electricidad que lo hicimos. Aquí están los diferentes equipos, solo mostramos la ley de Coulomb. Intentamos hacer la parte de un circuito, también está el laboratorio de condensadores. Bueno, y aparece aquí compatible con el HTML5. Ahora vamos a ver el Tinkercad, que allá ya lo tengo abierto. Entonces, buscamos en el sitio de aquí está. Por defecto sale 3D, y ahí solo tengo. Le doy a circuitos y luego dice crear un nuevo proyecto si quiero hacer uno nuevo. Y aquí aparecen los circuitos, ¿vale? Si ya yo tengo una cuenta, me van a aparecer los circuitos que he hecho. Y el Tinkercad, la ventaja es que tiene mucho más dispositivos y esos son, se muestran, digamos, tal y como son, ¿sí? En la realidad. Por ejemplo, fíjense aquí que la pila ya me está diciendo cuál es el positivo, el negativo. Allá en el FED no se distinguía. Aparece enseguida el voltaje, 9 voltios, y puedo hacer la conexión. Vamos a ver entonces esto. Entonces yo le doy acá Tinkercad. Entonces ya yo tengo una cuenta institucional, tamaño de algo. Le doy a circuitos y aquí me aparecen estos tres. Entonces yo me voy acá. Este ya lo tengo listo. Cuando empezaba a trabajar en esto, ya está la imagen y además quedan grabados. En este circuito aparece una protoboard, fíjense, igual que una protoboard, un tablerito donde están los punticos, que genera la protoboard es azul, va a ser para circuito, el rojo, el cable positivo, las conexiones de aquí arriba son horizontales, mientras que estos punticos van a ser verticales. Y la bombillita, a diferencia del FED, aparece ya el punto de conexión, la resistencia, el voltímetro o el amperímetro que se conecta en serie y la fuente. Todos esos equipos se colocan siempre afuera, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a dar atrás para, entonces, yo le doy aquí a circuitos. Vamos a crear un nuevo circuito. O aquí en este proyecto, fíjense, el protoboard. Aquí están 3 resistencias en serie. Entonces, 3 resistencias en serie. Yo le doy simular. Se le da simular y entonces él hace la simulación. Entonces, iniciar simulación. Bueno, eso está malo porque aquí si voy a medir el voltaje tengo que cambiarlo, detener, y aquí puedo modificar el circuito o podemos hacer uno nuevo. Ustedes comiencen ahí. Bueno, entonces si yo voy a colocar, aquí aparece la protoboard, yo puedo borrar aquí. No es amperaje, le doy aquí. Bueno, o vamos a hacer, suprimir es con suprimir. Voy a borrar aquí para enseñarles. Muy bien. Entonces, para el caso de un circuito
¿Cuáles son? Aquí dice los componentes básicos. Ustedes pueden buscar aquí. Yo puedo buscar fuente de voltaje. O también en la figura, a ver si me aparece. No me aparece fuente de voltaje. Batería. Aquí lo puedo buscar los componentes, entonces aparece una resistencia, un LED, un pulsador, un potenciómetro que también está en algunos de los circuitos, un condensador, un interruptor deslizante también aparece en los circuitos, la pila de 9 voltios y una pila plana de 3 voltios. La protoboard, que es la placa, la pila de 1.5, bueno. Vamos a borrar esto e incluso esto. Entonces, me están pidiendo hacer un circuito. Les dicen los elementos, fíjense todos los que hay aquí, el diodo, la fotorresistencia. Bueno, el multímetro, entonces, el multímetro yo lo puedo poner como amperímetro, voltaje y también que mida la resistencia. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una protoboard pequeñita, entonces yo lo cojo aquí, allá, y lo deslizo acá. Yo le puedo dar nombre, protoboard, ya, la protoboard. Entonces, ¿por qué? Porque aquí ustedes tienen, aquí pueden hacer, hay una herramienta de notas, entonces yo puedo escribir aquí, escribo una nota cuando lo esté haciendo, circuito. Intento hacer un circuito o ir colocando, identificando aquí los nombres. Entonces, vamos a suponer que vamos a tener esta resistencia que está aquí. Yo lo puedo haciendo, bueno, para hacer los cablecitos, me dice terminal 1, terminal 2, pero la conexión no está bien. Aquí saco el cable, si yo quiero ponerle un color, pero lo voy a quitar porque está mal. Si ustedes lo dejan mucho tiempo, hacen todo esto que yo estoy haciendo aquí, estos garabatos. Puedo darle atrás y devolver. Aquí entonces me dice enseguida el valor de la resistencia. 1 kilo ohmio. Nombre 2. Entonces, el segundo que voy a nombrar, resistencia. Resistencia 1, por ejemplo. Bueno, ya aquí está la número 1. 1 kilo ohmio. Si yo quiero en ohmios, entonces me aparece en ohmios. Pero bueno, aquí kilo ohmios, tal como aparece. Entonces yo busco una tabla del código de colores y miro si es así, por ejemplo. Entonces ya aparece el nombre de la resistencia. Muy bien. Bueno, y la voy a poner aquí. Entonces ahí dice rotar aquí. Ya tengo una resistencia. Entonces yo puedo, ahora me dice ahí, voy a colocar, no voy a hacer nada con el fuente de voltaje, sino me voy a traer un multímetro. Entonces el multímetro voy a medir la resistencia. Lo coloco aquí en el, voy a colocar aquí nombre, multímetro, y no voy a medir voltaje sino resistencia. Entonces ya me pone la resistencia. Aquí aparece ya el negrito, el negativo,
y positivo. Ese es, yo creo que lo sencillo de utilizar el Tinkercad. Y bueno, si yo quiero ahora poner un cable que me lleve para la resistencia, entonces yo lo mantengo sostenido y luego le doy clic y lo cambio hasta 6. Y luego lo bajo por aquí. Miércoles se pasó. Ya, le doy aquí, ya me aparece uno. Ahora, como este es negrito, yo le puedo cambiar de color. Le voy a poner aquí negro para que sea igual. Entonces, de nuevo, voy a colocar aquí, lo mantengo sostenido, lo doblo y luego aquí también hasta aquí, que es el otro extremo de la resistencia. Así se mide. Pero este, ay, ya, este es rojo. Bueno, allí no salió tan perfecto, pero este es el rojo. Entonces ustedes lo hacen bien bonito. Si yo voy a medir esa resistencia, entonces yo pongo iniciar simulación. Entonces me dice, fíjense, 1 kiloohm. Bueno, ya tengo. 1 kiloohm. La medida experimental de la resistencia. Detener simulación. Entonces aquí se va a trabajar. Yo puedo tener circuitos. Voy a, con que ustedes le den aquí clic y poner suprimir, ya quitan los cablecitos. Ahora yo puedo también tener otra resistencia con 2 resistencias. Saco acá resistencia, y aquí puedo cambiar el valor. Por ejemplo, 200, vamos a poner ohmios, que es rojo. Bueno, como aparece ahí, ya está. Le doy aquí y lo giro. Voy a colocar aquí en serie. Entonces, en serie, puede ir aquí, aquí, uno debajo del otro, aquí y aquí, perdón, aquí, aquí. En serie. ¿Por qué? Porque aquí las conexiones de la protoboard son así, verticales. Entonces, tengo las 2 resistencias en serie. Este es de 200, pero vamos a cambiar esta, la 1, y vamos a ponerle 100 ohmios. Bueno, entonces en serie, la resistencia equivalente es 100 más 200, serían 300 ohmios, porque están en serie. Entonces, si quiero medir la corriente o el voltaje, voy a medir la resistencia. Esta me da 200 por el código de colores, la resistencia nominal. Experimentalmente, entonces yo cojo para acá, así como hice. Entonces voy a colocar aquí el cablecito, lo doblo, así bien bonito, y luego lo saco para acá. Y este entonces es el negro. Muy bien. Y entonces también cojo para acá, como si ustedes lo estuvieran haciendo experimentalmente con un multímetro. Tienen que tener aquí buen ojo. Y ya yo me pasé aquí. Salió un poco chueco, perdón. Así. Bueno, entonces este que está aquí. Ay, perdón. Este entonces lo vamos a poner en rojo. Rojo. Si yo voy a medir la resistencia, nada más, ahí no se necesita batería ni nada, 200 ohmios. Entonces, bueno, ya tengo 200 ohmios. Entonces, así se mide la resistencia eléctrica experimental teniendo en cuenta el código de colores. Muy bien. Que eso es lo que se hacía inicialmente en la presencialidad, colocar, tener la protoboard igualito como está ahí.
Ahora, si hago la combinación en serie, y entonces en serie tengo que tener una fuente de voltaje, voy a ver si se ve por aquí, o una batería. Bueno, vamos a sacar aquí la batería. Vamos a poner, bueno, pila de 9 voltios. Y ahí aparece nombre, pila. Ya. Y la pila entonces debe ir conectada. Puedo ponerla así o al lado, bueno, 9 voltios serían suficientes para las dos resistencias. Y la pila entonces tiene que estar conectada. Va un cablecito para la terminal de la primera resistencia y el otro cablecito para el otro terminal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo puedo decir, bueno, voy a sacar un cable aquí, que este es el positivo, por donde entra, bueno, aquí puedo conectarlo aquí, por ejemplo, o aquí donde va la batería. Ay, que es el mismo punto. Aquí donde puse en el 1. Bueno, este es el positivo. Ahora el negativo, mejor es ponerlos por fuera. Entonces ustedes lo mantienen sostenido hasta que, para que se pueda doblar, por ejemplo. Entonces la pila 9 voltios y están las dos resistencias en serie. Entonces, ya la resistencia no, yo puedo medir aquí el voltaje, por ejemplo, de igual manera, entonces multímetro, ya no resistencia, sino el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces, hago lo mismo, doblo aquí. Me salió chueco. Bueno, entonces aquí, pero este es el del el negro. Bueno, ustedes entonces pueden ir, a este es el positivo, va para acá, el positivo, vale, ahí. Y entonces el negativo, este puedo cambiar el color para que sea el rojo. Y el negativo, entonces lo coloco acá en el... Bueno, ustedes van. Ese es lo que es el negro. Muy bien. Entonces, ya va uno, creo que lo puedo colocar en alguno de los puntos o en un punto que vaya de aquí mismo la terminal 2 para acá. Vamos a ver si multímetro en la escala de voltaje. Entonces ya aquí me dio 8.96 voltios, pero es cercano al de la batería de 9 voltios, ese es el voltaje.
del circuito. Si quiero entonces ahora medir el voltaje de la resistencia 1. Resistencia 1, la de 100 ohmios. Entonces, este alambrito que está aquí, protoboard, puedo borrarlo o hacerlo de nuevo. Bueno, este es sí, negro. Vamos a ver a medir el voltaje. 2.99. Entonces ya ahí tengo el voltaje extremo de una, el otro, estando conectado la batería, porque si no, entonces 2.99. Entonces, si quiero medir ahora el de la segunda resistencia, entonces yo vengo, saco el cable, ay, perdón, saco el cablecito aquí. Me quedó corto. Entonces voy a coger primero aquí. Ahí, el negro. Bueno, y luego el rojito, que entonces va en el extremo de... Entonces ya aquí cambio, creo que sí lo terminé, ¿verdad? Ahí. Este va a ser, cuando ustedes vean los punticos así, ya está, el rojo. Entonces, así voy a medir el voltaje de esta segunda, la resistencia de 200 ohmios. Entonces, le pongo iniciar simulación 5.97. Entonces, si ustedes suman 5.97, van anotando los valores, más 2.99 les debe dar 8. ¿Qué? Lo que nos dio inicialmente. Y así. Entonces, este es para la conexión en C. Si quiero hacer la conexión en paralelo, a detener simulación, y ustedes pueden, ya yo tengo este circuito, pueden hacer así. Ay, ¿dónde está aquí? Enviarlo a su compañero, mirar las listas de componentes, tener una vista esquemática. Mira, aparece la batería. Entonces aparece la vista esquemática inicialmente. Y aquí dice, se han guardado los cambios. Poner la nota. Aquí si quiero desactivar la vista nuevamente, que no se vean las notas, aquí aparece. ¿Sí? Les va grabando. Aquí aparece el potenciómetro. Ahora, hay componentes básicos, hay los comenzadores, ensamblaje de circuitos, Arduino básico, las componentes que aparecen todos. Entonces, imagínense, aparece resistencia, limita el flujo de electricidad en un circuito, o sea, las definiciones de cada uno. Los que son de entrada, el potenciómetro, el pulsador, un interruptor deslizante, bueno, si lo quieren tener así cuando aparecen todos los componentes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podríamos seguir, ¿verdad? Entonces, voy a devolverme y este es el Tinkercad.
Ya me quedó grabado ese. Aquí yo puedo poner simular o añadir imagen. Si yo quiero añadir imagen, dice, me aparece, selecciono el archivo y entonces aquí están. Esto es para cuando ustedes lo coloquen entonces en el informe. Entonces, más que todo son los circuitos, ustedes se pueden guiar si necesitan. Hay también un blog, hay una galería en donde aparecen. En fin, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues esos son los más simples. Ahora vamos a ver. Aquí aparece, es más, allá se los mostré. Aquí está en inglés, allá aparece en español. Aparecen 109. eh, todas las componentes, fíjense, hasta un limón, una protoboard pequeña, que es esta. Bueno, ahora viene la parte 3, que es BPL de ese círculo. Entonces, ustedes van aquí, yo creo que lo tengo, déjenme en el escritorio. Voy a bajar esto, cerrar el Tinkercad. Creo que lo tengo aquí. CAD, BPL, DCE Circuit. Vamos a ver si todavía o BPL, si me funciona para mostrarles. O por lo menos si tengo alguno grabado. Bueno, aquí CAD, mi cuenta, yo puedo hacer una cuenta. También overview los laboratorios. Vamos a ver si tengo alguno ya. Hay demostraciones, dicen gratis, pero hay unos que miren, $5, que yo creo que es el que para la parte de circuitos. Electrostática, campos eléctricos, $5. Bueno, este es el que se va a utilizar para líneas y superficies equipotenciales. ¿Por qué? Porque miren cómo quedan de bonitos, se dibujan los voltajes, es decir, aparece, yo puedo tener la cuenta, aquí está la descripción, hay un videíto de cómo se hace el laboratorio. Entonces, no tiene sonido. Bueno, esos son para los dos electrodos cilíndricos. Aquí está el multímetro, la fuente. Este es el papel conductor. Entonces ustedes van variando aquí, van marcando, es decir, este es el video de introducción hasta que el voltaje sea el mismo. Y luego van a tener su tabla de datos. Creo que son 10 datos en total para cada son 3 partes. Uno, electrodo circular, cilindro, perdón. El otro es electrodos planos, luego un cilindro, uno plano. También hay para el caso de un anillo. Y entonces ustedes con un solo cablecito aquí, ustedes van variando y van formando. Entonces, ¿dónde da 7.98? Pum, marcan allí. Que el voltaje sea el mismo. Otro 7.98. Pum, el voltaje, ¿sí? Entonces, fíjense que esos puntos van a ser esa distribución de puntos donde el voltaje va a ser el mismo.
y ustedes luego lo van a unir aquí como aparece en azul. Esta es la equipotencial. Luego, entonces tienen que tomar tantos puntos, 1, 2, 3. Entre más puntos tomen, pues mucho mejor. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Pero apenas de un voltaje que es 7.98. Y estas en naranjitas son las líneas de campo eléctrico que van del positivo, este es el positivo, al negativo. Entonces, las líneas de campo van a ser perpendiculares en cada punto. Entonces, si esta es la equipotencial, aquí el vector aquí perpendicular debe ser tangente a esta que está aquí. Entonces, lo tienen que hacer de tal manera que sea así. Allí aparece el video y todo. Es decir, esa guía, aquí está la versión para el estudiante en PDF. Yo creo que ustedes la pueden descargar. Campos eléctricos y potencial. Claro, está en inglés. Entonces la pueden ir comparando. ¿Cuál es la teoría que deben tener en cuenta? Estas, las líneas de campo. Está en inglés. Luego aquí explican cómo se hace, es mucho más. La pueden descargar y guardarla. Entonces yo la voy a descargar aquí, PDF, y lo pueden tener como complementario al laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces ese BPL ese Circuits, le doy acá Virtual Physics, como yo les mostré. Aquí entonces les aparece eso. Si compra más de una licencia, su pedido será tratado como compra escolar. Entonces eso fue lo que hicieron un profe que hizo la compra y entonces lo podemos utilizar. Pero les voy a mostrar la plataforma. Esto es lo que aparece. Entonces aparece desde luego una resistencia, una pila, el interruptor, el voltímetro y el amperímetro por separado. Pueden hacer aquí el dibujo, colocar el texto, el bombillito. Bueno, para iniciar se recomienda ver este video, es decir, ustedes hacen todas estas instrucciones. Aparece para el simulador, fíjense aquí, está mucho más bonito, están las dos pilas. Es el kit de construcción para circuitos de corriente continua, que es el que ustedes van a utilizar. En el Tinkercad aparece esto. Para utilizar BPL Circuit, utilizar estos circuitos, pero si aún no se puede entrar, entonces, ¿cómo van a hacer? Estos son R1, R2, R3, R4 resistencias en serie. Aquí hay una fuente de voltaje, 24 voltios. Es decir, ustedes lo tienen que hacer, armar su circuito igualito como les aparece acá. Puede ser que tengan otra disposición siempre y cuando, digamos aquí en R7, R8 y R9, un triangulito. Si ustedes no lo quieren hacer así, sino poner aquí la línea que va R7 para acá, R8 y R9, lo mismo. Pero tienen que terminar aquí, R7 y R9 van para la terminal B que va aquí a tierra. Al igual que acá, esta es una fuente, aparecen las resistencias, aparece otra fuente aquí. Creo que es parecida al llamado puente de Winston. Y estas son las preguntas y las referencias al respecto. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Ustedes tienen que ir allí viendo cómo funciona cada uno de estos para que los tengan en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta?
Profe, si entendí bien, el informe es para la próxima semana. Bueno, a ver, ¿quién dice qué dije yo? ¿Quién preguntó? Frost. Sí, profe. Es que no me quedó claro. Bueno, a ver, ¿quién dice si estuvieron atentos? ¿Qué fue lo que dije yo del informe? Que la próxima clase no iba a haber informes. Así es. La próxima no, porque este es una introducción de los software. Ustedes tienen que saber muy bien manejar. Lo hacen ustedes, empiezan saber, entran, dan todas las indicaciones de esta guía para que luego cuando lleguen a la experiencia entonces no estén preguntando, profesora, ¿cómo se hace este? ¿Dónde entro? No tengo el FED, que no tengo el otro, que usted no lo ha dado. Ahí están todas las indicaciones, ¿vale? Ya yo les dije cuáles eran las guías que iban a utilizar uno y otro. Y el último no, solamente se vio así porque ese es pago. Y no sé si esté activo, ¿vale? Listo, profe, gracias por aclararme la duda. No sé si tú quieres entregar el informe con tu grupo, pues, pues también, pero cada tienen que entregar hacer las capturas de pantalla, ya va, y ponerlo. Pero no, para mí en este caso yo no les voy a pedir a eso, pero sí que ustedes vayan conociendo esos software y que cuando vayamos a ver la la otra experiencia que ya les voy a decir cuál es. Miren el pocotón de profesores, bueno, aquí aparece Harold, Henry, Juan Carlos, Diana, Cristian, Álvaro, Aldemar. Bueno, pero estoy buscando lo que el profesor mandó y, y no está. Bueno, lo que hay que mirar es que la parte del laboratorio de electrostática, ese lo tienen que hacer ustedes con experimentos de la vida cotidiana o con materiales asequibles. Entonces, una vez lo tenga, yo se los hago llegar. Bueno. ¿Alguna pregunta? Hola. Por ahora ninguna pregunta, profe. Ah, bueno. Y bueno, ya saben de los dos primeros que vimos cómo utilizar los software, cómo buscarlos. Sí, profesora. Ah, bueno. ¿Quién fue el estudiante que me dijo del, del contacto? Que el bombillito ahí no se veía. Yo, profe, Alfonso. Alfonso. Sí, muy bien, así es. Entonces, pues nada, yo les voy por último ya yo después les mando para el lunes cuál va a ser el laboratorio
y los formatos, pero aquí tengo, espérense, Nayelis me mandó los grupos y voy a verificar que así sea. Un momento. Porque vi que habían grupos aquí está, grupos de laboratorio. Entonces, el primero está conformado por Camilo Tecillo, pero Camilo, ¿estás matriculado? Ah, ya, Vargas Tecillo, ya me parecía a mí raro, entonces voy a colocar aquí, bueno, Camilo. Está conformado por Damaris Grandas, Valeria Machacón, Julián Cantillo y Nicole Frost. Muy bien, ¿es así? Sí, señora. Bueno, muy bien. El segundo grupo por Jennifer Sarmiento, Nayelis Vuelvas, Giancarlo Ramos y Aisha Chiqui. 4 estudiantes. Aquí faltaría un integrante. Y la monitora es Jennifer Sarmiento. Para el tercero aparece Carlos Cárdenas, Andreina Díaz, David Cervantes, David Rodríguez y Rosa Juan. 5 estudiantes. El monitor es Carlos Cárdenas. ¿Es así? ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Muy bien. El cuarto y último entonces, Flor Monterrosa, Vanessa Martínez, Crey Reales y Alfonso Rocha. Son también 4 estudiantes. Es decir, en 2 grupos hay 4 estudiantes. Es decir, aquí hay 5 y 5, 10, 14, 18. Ajá. Faltarían 2. ¿Quiénes hacen falta por integrar grupo? Yo, profe, ya estoy hablando con Jenny a ver si me meto en el grupo de ella. Geraldine, pero tú eres nueva. Sí, profe, pues yo todavía no estoy en lista. Yo le envié un correo, no sé si lo alcanzó a ver el día de hoy. No, no lo he recibido. Bueno, yo he tenido clases desde el mediodía y la verdad no lo he visto, pero de los que aparecen, de los 20 que aparecen matriculados, bueno, Geraldine, por ejemplo, Alfonso Rocha, Andreina, Camilo, Carlos, Damaris, David Contreras no aparece en ningún grupo. David Contreras, ¿tú estás? Profe, yo estoy con Juan. Yo estoy con Juan. ¿Juan qué? Yo estoy matriculado, sí. ¿Con quién aparece David? Ah, con Rosa, ¿cuál? Con Juan Camilo Mendoza. Pero Juan Camilo no está aquí, Con yo Juan no lo he Camilo visto. Mendoza. Bueno, David, yo a Juan Camilo Mendoza no lo he visto desde el primer día de Juan clase. Camilo, en la reunión sí. Aquí está. Yo no lo he visto desde el primer día de la clase. Sí, profesora, él ha ingresado, claro. Bueno, ahora lo veo aquí, pero Qué raro. Sí. Juan Camilo, y entonces tú estás con David Profe, el problema es Contreras. Mírelo, ahí que está. no, no aparezco Lo que pasa es que él no matriculado. está matriculado, profe. Ah, ya. Y también estamos con una compañera Diana Reales que también no está matriculada. Sí, Diana Marcela. Ah, bueno. Pero en esos grupos, bueno, entonces ya tenemos de momento, esos son. Faltaría, si alguno se matricula o le resuelven, que formen los grupos con los faltantes, pero bueno, eso es lo que se puede hacer. Bueno, entonces quedamos así, nos vemos mañana, el link es el mismo, o sea, el mismo de la clase de teoría, ¿vale? Ah, bueno. Entonces David Contreras, Mendoza y Diana Reales.
Muy bien. Y Geraldine entonces está mirando a ver, sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, mañana entonces recuerden que es el link. Yo voy a tratar de mandarles el link ahora, no sé, ahora que... Pero ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Le avisan allí o dicen al resto de compañeros. Entonces quedamos así. Bueno, profe, que tenga buenas noches. Bueno, Muchas igual gracias, profesora. que les vaya muy bien, que descansen. Chao. Hasta luego.